¿Cómo están? Qué bueno verlos, y gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez, bienvenidos a la gente que nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Somos Vida y estamos súper contentos de tenerlos aquí con nosotros. Esperamos de verdad que puedan estar disfrutando de todo esto que está pasando aquí. Y algo que quiero reforzar es lo que está pasando el día miércoles a las 7 de la noche. Estamos haciendo un estudio bíblico, ¿ok? Y el miércoles pasado estuvo bien entretenido. Hubimos casi a 20 personas que nos pudimos conectar. Ahora, hay alguien que me puede decir, yo me traté de conectar, pero nunca me dieron permiso para entrar. El problema es que se conectó cuando íbamos a terminar. ¿Se fija? Y traté de rimarlo para hacerlo más agradable. Pero esta es la clave, ¿ok? Si tú no nos sigues en Facebook, no vas a poder tener el link para que te puedas conectar, ¿ya? Así que es fundamental que puedas seguirnos en las redes sociales, en particular en Facebook. Así, el día miércoles como a las 5 de la tarde nosotros ponemos el link y ya después, 5 o 10 minutos para las 7, ya se abre la opción para que empiecen a entrar personas, ¿ok? Pero estuvo bien entretenido, así que les dejo esa invitación. Hey, hoy día vamos a continuar con esta serie que comenzamos a mejores decisiones, menos decepciones. Y es un poco la idea que el Señor ha puesto en mi corazón. El año pasado estuve leyendo un libro que se los recomiendo, ¿ok? Y que está en inglés, se llama Better Decision, Fewer Regrets. Y un poco yo estoy tomando la idea de este libro que estuve leyendo. Y la idea fundamental es poder crear estos filtros en nuestra vida para poder tomar mejores decisiones. Porque si hay algo en que cada uno de nosotros estamos de acuerdo, es que nos cuesta tomar decisiones. O muchas veces terminamos arrepintiéndonos de esas decisiones que tomamos porque y pagamos consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos evitar esas consecuencias en nuestra vida? ¿O cómo podemos evitar esas decepciones en nuestra vida? Esa es la intención de esta serie. Ahora, hace ya más de 20 años atrás, recuerdo estar en una fiesta. ¿Cuándo se acuerdan de esas fiestas cuando eran jóvenes, okay? Cuando tenían 18 o 17 años. A ver, déjenme ver los que se acuerdan. Hay poco aquí, el resto son santos, nunca fueron a una fiesta. Ahora, yo me recuerdo el lugar donde estaba, recuerdo dónde estábamos sentados, y recuerdo una sensación que tenía en mi interior de decir, ¿hago o no hago esto? ¿Y por qué me acuerdo vívidamente? Porque fue la primera vez que consumí cocaína. Me recuerdo exactamente cómo fue, las personas que estaban a mi alrededor, cosas que me dijeron en ese minuto. Ahora, algo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención es que antes de consumir cocaína en esa ocasión, había algo en mi interior que estaba golpeando mi corazón fuertemente. Había algo en mi interior que me decía, no, hey, detente, no lo hagas. Pero yo estaba tratando de callar esa voz. De hecho, yo experimenté muchas cosas desde muy joven, pero antes de consumir cocaína, algo que yo decía constantemente era, yo jamás voy a consumir cocaína. Hasta que llegó el minuto en que lo hice y recuerdo la sensación y recuerdo decirme a mí mismo, tú nunca vas a consumir cocaína. Pero terminé haciéndolo. Y no solamente eso, sino que llegó un minuto en que yo llegué a vender cocaína a personas. Fue una etapa de mi vida que en verdad fue compleja, fue difícil, pero una y otra vez vuelvo a ese minuto pensando por qué no fui capaz de detenerme, por qué no fui capaz de escuchar esa voz que estaba hablándome. Y esto me hace pensar un poco, y quizás la comparación que yo les voy a dar es como, puede sonar ajena a esta situación, pero me hace pensar un poco en los alcohólicos. Porque el alcohólico en sí, cuando está completamente emborrachado, no tiene esa sensación de inhibición. No sé si es como pelea con el más grande, dice lo que se le ocurre, nunca hay una voz
en ese interior que le diga, no, no, detente. ¿Por qué? Porque el alcohol, y esto está comprobado científicamente, el alcohol lo que hace es que inhibe esa cosa mental donde la mayoría de nosotros los normales tenemos, que nos permite poner una pausa. Pero algo que me llama la atención, y aquí es donde lo comparo con los alcohólicos, es que nosotros en cosas donde ni siquiera tenemos esa inhibición, hacemos exactamente lo mismo. A pesar de que hay algo que nos está diciendo, detente, no lo hagas, nosotros continuamos. De hecho, lo puse de esta manera, nuestra conciencia nos advierte, pero tendemos a ignorarla. Hay algo en nuestro interior que nos dice, hey, no lo hagas, pero tendemos a ignorarla. Esto puede darse en una compra, esto puede darse en una relación, esto puede darse, qué sé yo, en algo que yo pueda estar haciendo en el trabajo. En general, está esa advertencia en nosotros, pero tendemos a evadirla. Entonces, como les decía, algo que yo quiero hacer y intento hacer con esta serie es que podamos crear esas alternativas, esos filtros que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones. La primera semana hablamos de una pregunta en particular que nos decía, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Pero en verdad, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Y aquí, cuando en base a escuchar la conciencia, algunos podemos decir, no, yo sí escucho la conciencia, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo, en verdad? La semana pasada veíamos la pregunta, ¿qué historia quiero que se cuente de mí? ¿Cuál es la historia que quiero que otras personas escuchen de mí o el legado que quiero dejar? Y esa pregunta obviamente tiene que ver con el legado. Pero hoy día quiero introducir la tercera pregunta y esta es la pregunta de la conciencia, ¿ok? Y la pregunta de la conciencia es esta. ¿Hay alguna tensión que debo ponerle atención? ¿Hay alguna tensión en mi interior que tengo que abrir los ojos y decir, ok, no tengo que continuar en esta dirección? Ahora, ¿sabe cuál es lo maravilloso de esta pregunta? En que cuando hay una tensión, nosotros tenemos dos opciones. Yo puedo ignorarla o puedo tomarla en serio. Y esa es mi invitación hoy día. ¿Ok? Entonces, para esto lo que quiero hacer es plantearles una historia de un hombre muy conocido, es parte de la historia hebrea, y fue uno de los reyes donde se establece esta línea mesiánica que llegaría hasta Jesús. Pero antes de que esto pasara, obviamente me estoy refiriendo a David, y quizás usted ha escuchado historias de David donde él mata al gigante y siendo un joven fue el único que tuvo el valor para poder ir a pelear, pero en el contexto en donde está, en este minuto, en esta historia que yo les voy a contar el día de hoy, David no está en una situación fácil. De hecho, Saúl, que era el rey de ese minuto, que Dios había rechazado por causa de su pecado, está persiguiendo a David. Saúl está persiguiendo a David y quiere matarlo. Entonces, David ha tenido que huir, ha estado como un peregrino, en esto se le han unido un montón de personas que en sí son como los rechazados, por decirlo de alguna manera. Entonces, en medio de este contexto, él está viviendo esta situación y para poder sobrevivir se están escondiendo en cuevas. Y en medio de todo esto, esto es lo que nos dice 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 en adelante. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Y esto es interesante, el desierto de Engadi es un sector bien rocoso que tiene muchísimas cuevas, ¿ok? Y hay cuevas que son profundas. Y continúa. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Ahora, para mí me llama la atención todo lo que está pasando aquí porque este hombre está sumamente obsesionado con matar a David, con destruir a David. Está súper obsesionado y ha perdido el interés en cualquier otra cosa
sino que en simplemente destruir a David. Fíjese que el relato nos comienza diciendo que él viene de una batalla y ahora toma a estos hombres que quizás están cansados, que quizás no se han podido refrescar y los está llevando nuevamente a que quizás tener un posible encuentro con la gente de David, con el ejército de David. Porque David tenía un grupo de hombres, un grupo de soldados con los cuales también peleaban batallas. Expone a su gente, expone su vida, expone su reino y la verdad es que no tiene ningún repudio en hacerlo. Ahora la historia continúa en el versículo 3. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de la misma cueva. Y esta parte es interesante porque algo pasa aquí, ¿ok? Cuando ellos van de camino en esta dirección a encontrarse con David, Saúl tiene la sensación o el deseo de ir al baño, de usar el baño, y obviamente el único que podía detener esta caravana era el que tenía más importancia. Entonces él dice, chico, llegó la hora, tengo que ir al baño, así que ustedes quédense aquí, yo voy a ir a buscar un lugar privado, y él va a esta cueva, ¿ok? Va a esconderse a esta cueva, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos ahí. Ahora, no sé si le pasa, pero fíjense, piensen esto, Saúl viene entrando de un lugar quizás más luminoso a un lugar totalmente oscuro para encontrar esta privacidad. Entonces, el ajustar su vista a la oscuridad es algo completamente difícil. David y sus hombres ya, ellos ven todo, ¿ok? Entonces, uno podría pensar, en medio de todo esto y en medio de este contexto, Saúl es el enemigo de David. Saúl quiere matar a David. Y el hombre que quiere matar a David está justo ahí en la posición más expuesta posible. Yo me pregunto, ¿esto es una oportunidad nuevamente o una distracción? Lo veíamos la semana pasada desde el punto de vista de la historia que yo quiero contar. Pero aquí es donde yo tengo que aprender a ver la sensación o las cosas que están pasando en mí para que yo pueda determinar si lo que tengo enfrente o lo que voy a decidir hacer es una oportunidad o es una distracción. Porque dependiendo de lo que él haga en este minuto va a determinar el resto de la historia, pero también va a determinar lo que pase con David, con sus hombres, con su gente. Ahora la historia continúa, versículo 4 dice, ahora es tu oportunidad, le dijeron los hombres, le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que desees. Fíjense que la gente, sus hombres le están diciendo, Dios te está dando una oportunidad. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Y David prueba suerte en esto, ¿ok? ¿Y cómo prueba suerte? Porque él se acerca y corta un pedazo del manto. Y va a probar suerte. Y aquí es donde tenemos que poner atención, ¿ok? En circunstancias, lo puse así, en circunstancias de extrema, ¿qué dice mi corazón? ¿Qué es lo que dice mi corazón cuando me encuentro en una circunstancia que es completamente extrema? Donde tengo que decidir, ya sea si me compro una casa grande o una casa pequeña, si me compro, qué sé yo, un auto más caro, nuevo o un auto usado. ¿Qué dice mi corazón referente a esta relación con esta chica, con este chico que estoy chateando en el internet? ¿Qué dice mi corazón? Y como les decía, una vez que David cortó ese pedazo del manto, comenzó a sentir algo en su interior. De hecho, esto es lo que nos dice, versículo 5. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. ¿Se fija que algo está pasando en el interior? Él sabe que lo que está haciendo, incluso el hecho de cortar un pedazo del manto de Saúl, es algo que es incorrecto. Y esto es algo que nos va a pasar a ti y a mí. En ese minuto, cualquiera sea una compra, una relación, algo en el trabajo, qué sé yo, incluso en la iglesia, cualquiera sea la circunstancia.
Nosotros tenemos que poner atención a lo que va a pasar, a lo que está pasando en nuestro interior. Y en ese minuto, mi recomendación es, no lo ignores. Porque algo que tenemos tendencia a hacer es que cuando viene esa sensación, tratamos de ignorarlo. Más aún, algunos tratan de callarlo, por lo mismo, no lo calles. Cuando esté esa sensación en tu interior, cuando esté pasando esas preguntas, cuando ¿debería ser esto o no? No lo calles. Es más, tómate un minuto y piensa, ¿por qué tengo esto que me molesta? ¿Por qué esto te molesta? Ahora, algo que yo pensaba cuando estaba en esto es que, ¿qué pasaría si en verdad nosotros le pusiéramos atención? ¿Qué pasaría si antes de tomar una decisión, antes de tener relaciones con esa persona, antes de ir y consumir drogas, o antes de tomarme ese vaso de alcohol, o antes de ir o moverme a este lugar, nosotros pusiéramos atención a lo que está pasando en nuestro interior y preguntarnos, ¿por qué está esta tensión en mí? Porque no sé si le ha pasado lo contrario, cuando son cosas que no provocan ninguna tensión, en general no es nada malo. Ahora, hay algunos que están diciendo, bueno, a mí no me pasa, no me da ninguna tensión. Hay algunos que ya han cauterizado el nervio en su cerebro. Entonces, por ejemplo, obviamente la primera vez que yo consumí cocaína, tuve la tensión en mi interior, pero ya después, cuando la vendía, no tenía ningún problema. Habían ocasiones, sí, en que esta voz volvía. No sé si yo le he contado esto, me recuerdo una vez que estaba, pero completamente drogado y estoy en el baño y tengo una sensación de como que voy a explotar, ¿ok? Había consumido demasiada cocaína y estoy en ese punto y me miro al espejo y escucho una voz en mi interior que me decía, tú no perteneces aquí. Entonces, tenía que callar esa voz. No le puse atención. Ahora, esto es lo que está pasando con David, esto es lo que está sucediendo. Su conciencia le está diciendo que esta situación no es buena, esto no es correcto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué pasa cuando hay tensión en mi corazón? ¿Qué pasa cuando está sucediendo, cuando tengo esa sensación por dentro? Nosotros tenemos que ponerle atención. David lo hace. Y fíjense lo que pasa. ¿Por qué? Porque David es sensible al Espíritu Santo, ¿ok? Yo sé que David ha cometido muchísimos errores en su vida y cometió muchísimos errores en su vida, pero si hay algo que lo caracteriza, es que él es capaz de escuchar al Espíritu Santo cuando le pone algo en su corazón. Versículo 6 dice lo siguiente, el Señor sabe que no debería haber hecho esto, y a mi Señor y Rey. Y dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Y fíjense cómo continúa. Versículo 7. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Aquí hay alguien que está poniendo atención a lo que está pasando en su interior. Aquí hay alguien que está no solamente poniéndole atención a lo que está diciendo su corazón, sino que está haciendo algo al respecto. Por lo mismo, cuando el Espíritu Santo nos hable, pon atención y toma acción. Porque hay muchos de nosotros que el Espíritu Santo nos habla y tratamos de callarlo. Pero cuando el Espíritu Santo nos hable, el Espíritu Santo no te va a obligar, no te va a manipular, no te va a manejar. El Espíritu Santo va a poner exactamente y precisamente lo que tú necesitas escuchar. Ponle atención y toma acción. ¿Sabe cuántas historias yo he escuchado de, no, yo sabía, pero
No, si yo cuando lo vi, tuve esa sensación, pero a mí me contaron. Yo lo vi en la tele, pero siempre hay un pero. Y así llegan las malas decisiones. No escuchamos, no ponemos atención. En términos generales, ignoramos las señales preventivas. Y por eso termino pagando las consecuencias. ¿Qué hubiese pasado si hubieras puesto atención en esa relación? ¿Qué hubiese pasado si hubieras puesto atención en esa compra? ¿Qué hubiese pasado si en el minuto que decidiste moverte hubieras puesto atención? ¿Qué hubiese pasado si hubieras escuchado mi corazón? Ahora aquí se da una circunstancia bien particular y que quiero leérselas, ¿ok? Samuel capítulo 24, versículo 7 en adelante. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día pude ver, puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara. Pero yo le perdoné la vida, pues dije: nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, padre mío, le dice, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto es prueba de que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Ahora, algo que me pasa aquí es que uno, desde el punto de vista político, estratégico, cualquiera sea, podría pensar que David está actuando como un débil, pero en la realidad, con esta acción, él se pone por sobre todo el mundo. Él es el ejemplo a seguir. Esto no lo deja como el malo. Esto no lo deja como la persona débil. Esto lo deja como un héroe, como alguien sólido, como alguien fuerte. Porque él entiende que no es su responsabilidad tomar asuntos donde le corresponde a Dios. Y más aún termina diciendo en el versículo 12, que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. David podría tratar de haber escrito su propia historia, hacerla a su propia manera, pero decidió escuchar su corazón y lo que Dios estaba poniendo en él. Y él decide que no iba a ser conocido como un asesino. Él decide que él no iba a ser conocido como una persona que tenía rencor, sino que al contrario, él decide ser conocido como alguien que tiene honor. Pero por otra parte, Saúl vivió su vida ignorando las señales. Si usted conoce la historia de Saúl, él termina muerto, buscando consejo de los muertos. Y termina completamente muerto. Pero en el caso de David, David mostró un ejemplo de lo que significa escucharlas, escuchar la voz de Dios, escuchar las señales. Ahora, yo les decía anteriormente, no estoy diciendo que David en este caso no cometió errores, porque sí los cometió, pero si hay algo que David hizo, es que se hizo sensible al Espíritu Santo una y otra vez. Era sensible al Espíritu Santo. Por lo mismo, recuerde esto, muchas veces ignoramos la voz de nuestra conciencia porque pensamos que podemos predecir el resultado. Cuando hay algo en nuestro interior que nos está dando esa advertencia,
Muchas veces nosotros decimos, no, no, pero si en verdad yo me compro esto, si en verdad yo estoy con esta persona, si en verdad yo me voy en esta dirección, pensamos que podemos predecir el resultado. Pensamos que podemos predecir cómo va a terminar. Pero la verdad es que si nosotros pudiéramos predecir, deberíamos jugar la lotería. Y usted y yo no jugamos la lotería porque no podemos predecir. Entonces, mi intención es que entienda ciertas cosas y con esto voy a terminar, ¿ok? Mi deseo es que usted pueda poner algo en su corazón en este minuto. Es súper simple. En primer lugar, no ignores la voz en tu interior. Cada vez que esa voz venga, cada vez que esa voz venga, no la ignores, no la calles. Es más, otra advertencia. En vez de desechar, toma una pausa y ponte a pensar. ¿Okay? Toma una pausa, ¿ok? ¿Por qué tengo esta sensación? ¿Por qué está pasando esto en mi interior? ¿Qué es lo que debo analizar? Quizás esto es incorrecto, está fuera de mis principios. Esto lo estoy haciendo por rabia. Esto lo estoy haciendo por envidia. Esto lo estoy haciendo por venganza. Toma un minuto. Toma un minuto, toma una pausa y medita antes de que te acuestes con esa persona, antes de que le empieces a escribir a ese individuo, a esa persona en las redes sociales. Toma una pausa. ¿Por qué tengo una molestia en mi interior? Porque si no es malo, no va a pasar nada. Si el Espíritu Santo no está trabajando en ti, no va a pasar nada. Y más aún, cuando hay una sensación de incomodidad, deja que el Espíritu Santo te muestre la verdad. Deja al Espíritu Santo que obre en ti. Deja que el Espíritu Santo te diga. Porque aquí les voy a predecir algo. El Espíritu Santo te va a hablar no una vez, te va a hablar siempre. Pero va a llegar un minuto en que esa voz ya ni siquiera va a tocar mi oído. Ya no va a poder penetrar mi corazón. Porque yo ya no lo dejo. Ya sea, esto que quizás en un minuto me parecía incorrecto, hoy día ya me es normal. Y voy a terminar pagando las consecuencias. Entonces, ¿qué pasaría en este 2021 si yo pongo atención a esa tensión que hay en mi interior? Cierra tus ojos. Señor, en esta hora necesitamos que la voz de tu Espíritu Santo se haga más fuerte, más alta. Necesitamos, Señor, aprender a escucharte constantemente. Ayúdanos, Señor, a tomar esas pausas en nuestra vida y que podamos, Jesús, generar el cambio. Que podamos, Señor, dar el paso en el nombre de Jesús. Hay algo que siento en mi corazón en esta hora y que quizás hay alguien que está aquí, hay alguien que me pueda estar viendo, que necesita poner una pausa porque el Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero que me entregues tu vida a mí. Hay alguien en este lugar que necesita hacer las paces con Dios. Hay alguien en este lugar que necesita arrepentirse. Y estás sintiendo esa presión en tu corazón en esta hora. Y Dios te está diciendo, dame una oportunidad. Entonces, si tú estás aquí, si tú me estás viendo y quieres entregar tu vida a Cristo, quieres darle el control de todo tu ser a Él, levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí, veo tu mano, gloria a Dios. Hay alguien más que quiere decir, veo tu mano, amén. Veo su mano, veo tu mano, gloria a Dios. Gracias.
Ey, y ahí donde estás, tú que me estás viendo, tú que estás aquí hoy día, quiero que hagas esta simple oración y es sumamente simple, pero tiene una implicancia tremenda. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, me arrepiento, perdóname. Gracias Espíritu Santo por hablarme, por atraerme de vuelta a ti. Yo en esta hora quiero entregarte todo lo que soy, todo lo que tengo. Yo reconozco que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Hoy día vives. Por eso te hago el rey de mi vida, el rey de mi corazón. Y de ahora en adelante, Señor, quiero escuchar tu voz constantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso increíble. Gloria, gloria a Dios. Wow, qué increíble. Hey, póngase de pie, vamos a terminar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Quiero decirles que durante la semana vamos a estar teniendo las distintas actividades, 9:30, 2 de la tarde y a las 7. Por alguna razón estoy perdiendo mi voz, Dios mío. El COVID, just kidding. Hoy, viste, se está enfermando, ¿no? Y tengo fiebre. No. Pero en fin, hey, no se olvide de conectarse con nosotros. Síganos en las redes sociales, ¿ok? Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. ¿Ok? Ahí vamos a estar y vamos a estar poniendo contenido. Así que no pierda esa oportunidad. Levante su brazo y déjeme orar por su vida. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que está aquí hoy. Rogamos que la bendición que proviene solamente de ti, Jesús, pueda llenarnos, pueda acompañarnos, pueda estar sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada padre que está en este lugar, Señor. Aquellos que están enfermos en esta hora, Señor, pedimos humildemente que tú hagas una obra sobre sus vidas, trayendo sanidad, trayendo restauración, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, que nos bendiga, Señor, y que la paz que solamente proviene de ti pueda llenarnos constantemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós.